Muy Bueno, primero me presento. Como dijo Adrián, mi nombre es Heidi Abdelkader. Soy contador auditor de profesión y llegué al mundo de los aceites esenciales por una experiencia personal. Llevo 8 años utilizando los aceites esenciales y certificándome en todas las posibilidades que me ha otorgado la compañía Oterra, que es con la que estoy desarrollando todo lo que tiene que ver con el uso seguro de estos productos. Entonces hoy día vamos a hablar específicamente de cómo los aceites esenciales se pueden transformar realmente en un excelente apoyo a la salud emocional. Un segundito para correr la barra. Ahí sí. Bueno, como introducción, la creciente preocupación por la salud mental que tiene en la actualidad un alcance transversal, traspasando todas las capas del tejido social, motiva a que en esta oportunidad nos adentremos en una breve análisis de cómo el uso seguro de los aceites esenciales puede generar bienestar, ayudando a la medicina tradicional. En efecto, esta última ha incorporado de forma paulatina la medicina natural en su desarrollo. Y en esta breve exposición podrán reconocer el impacto positivo de los aceites esenciales, tanto en el usuario como en su entorno. Una de las preguntas más recurrentes que nos hacen ¿es lo mismo una esencia que un aceite esencial? Si bien es cierto, existe una similitud entre ambos términos, pero debemos enfatizar que la diferencia entre uno y otro realmente es absoluta. En efecto, la esencia es la reproducción artificial de un aroma o de un sabor que muchas veces ni siquiera se aproxima al aroma real o al sabor real. A modo de ejemplo podemos señalar la esencia de vainilla o la esencia de almendra, que son una de las tantas usadas en nuestra cocina. Y quizás también los típicos aromatizantes de ambiente, donde encontramos aromas frecuentes que cuando los tenemos que validar frente a un aroma real, las diferencias con estos productos muchas veces son irreconocibles. Nos pasa a veces con los aromatizantes de lavanda. Muy por el contrario, los aceites esenciales son compuestos naturales, aromáticos, que se encuentran en las semillas, cáscaras, tallos, raíz, flor, entre otras partes de las plantas, con la particularidad de que conservan las propiedades químicas presentes en ellas. Los aceites esenciales tienen una concentración entre 50 y 70 veces más poderosa que la propia planta. Por tanto, una gota de aceite esencial es súper poderosa. A modo de ejemplo, podemos decir que una gota de aceite esencial de menta equivale aproximadamente a 28 tazas de infusión de menta. Es por esto que decimos que los aceites esenciales en general son súper efectivos. De acuerdo a las innumerables estudios existentes, los aceites esenciales poseen compuestos químicos naturales que pueden trabajar en nuestro organismo de la misma forma en cómo protegen a la planta, ya que tenemos fundamentos similares, siendo así efectivos contra la presencia de bacterias y evitando la reproducción de virus. Su efectividad se evidencia también en las especiales y múltiples propiedades que poseen. Todos sabemos, los que manejamos el uso de los aceites esenciales, que tienen características antimicrobianas, antiinflamatorias, analgésicas, calmantes, estimulantes, entre otras. Añadido a lo ya señalado respecto de su alta concentración, esto es dado a que basta con una gota para obtener un efecto realmente relevante. Finalmente, en refuerzo de su efectividad, es importante destacar su estructura molecular es tan pequeñita que estos se vuelven volátiles, por tanto, en consecuencia son de fácil absorción. Aquí quiero dar un pequeño pincelazo respecto a esto que vamos a hablar, el sistema de adaptación complejo, para que podamos contextualizarnos
cómo la medicina actual ha ido incluyendo el uso de la medicina natural. Si se fijan en la imagen que está y que hago referencia en la presentación, la revista Ciencia en el año 2002 hizo la primera publicación respecto a los primeros estudios preliminares de lo que es el mapa cognitivo, que más adelante les voy a explicar qué significa y cómo interviene en este proceso. Los sistemas de adaptación complejo era el título, el futuro del cuidado de la salud, en el año 2002. Los sistemas de adaptación complejo en medicina son aquellos que buscan entender y manejar las condiciones de salud, considerando la totalidad del sistema biológico y los diversos factores que pueden influir en él. Lo anterior implica dar al ejercicio de la medicina un enfoque más holístico y personalizado, que contemple la variabilidad individual y busque adaptar las intervenciones a las necesidades específicas de cada paciente. Cuando se hace mención a estos sistemas en relación al cuidado de la salud, apunta a la evolución de la atención médica. Perdón, me pasé un poquito. La atención médica, dándole un enfoque más dinámico y adaptable, reconociendo la complejidad de factores que influyen en la salud humana, como lo es la genética, el entorno, las interacciones individuales de las personas, dándole en definitiva un sentido más personalizado y orientado hacia la prevención. Por tanto, los sistemas de adaptación complejos buscan ajustarse a las necesidades de cada paciente con un enfoque multidisciplinario, dando lugar y poniendo atención en las emociones también esta vez como un antecedente importante en el desarrollo de futuras enfermedades. Si se fijan en la imagen que tengo puesta en esta lámina, es la carátula del libro Un nuevo tipo de ciencia, del filósofo y matemático Stephen Wolfram, que fue publicado en el año 2002, en el cual él nos habla de los modelos computacionales en los que pudo incluir variables simples y cómo estas interactuaban con otras variables más complejas y de esta forma modelar patrones. Con esa información explicaba en su libro cómo podía definir qué variables se podían elegir, que podían estar presentes para el desarrollo de un determinado evento, desde variables simples a variables complejas. Como por ejemplo, ¿por qué ocurría un determinado desastre natural y qué variables se interrelacionaban, bajo qué ambiente y cuándo se podían repetir? Y de esta misma manera, este sistema se empezó a utilizar para poder empezar a considerar variables que antes no importaban en la medicina, como por ejemplo las emociones. Y esto dio un vuelco súper importante con respecto a lo que tenía que ver con el manejo de la salud propiamente tal. Así que imagínense que desde esa época ya vienen los estudios de la incorporación de, en este caso como lo habla el experto, variables que no se tenían en consideración en la salud tradicional. Y aquí podemos adentrarnos un poquito más específicamente al tema del uso de los aceites esenciales. ¿Por qué? ¿Qué sistema se encarga de nuestras emociones? Bueno, nuestro sistema límbico, que está conformada por varias estructuras cerebrales que regulan las respuestas fisiológicas frente a los determinados estímulos, es el encargado de nuestras emociones. En él se encuentran los instintos humanos, la memoria involuntaria, el hambre, la tensión, los instintos sexuales y las emociones, como el miedo, el placer, la agresividad, entre otras. El sistema límbico interacciona muy velozmente con el sistema endocrino y con el sistema nervioso periférico.
Y aquí vamos a adentrarnos en lo que es precisamente el sistema límbico, o como le fue nombrando en esta incorporación de la medicina natural a la medicina tradicional, o cerebro emocional. Si ustedes se fijan, a través del bulbo olfativo hay una conexión que genera una interrelación entre varias de las áreas que conforman el sistema límbico. En este caso nos vamos a fijar en 4 que son esencialmente importantes a la hora de poder entender cómo funciona la química natural del cuerpo y cómo las emociones interfieren en los procesos naturales que nosotros desarrollamos de forma involuntaria. Por ejemplo, está el hipocampo. Ahí yace la memoria reciente y la de largo plazo. En este sector del cerebro es donde se desarrolla la enfermedad del Alzheimer. También en esta parte generamos todo lo que es la capacidad de la negociación, y es donde nace nuestro mapa cognitivo, es donde están las emociones fuertes. Cuando hablamos del mapa cognitivo, es donde se da el registro de tiempo y lugar de nuestras experiencias para que éstas sean almacenadas como recuerdos. Luego tenemos el hipotálamo. Controla la temperatura, controla los líquidos, hace el control de la saciedad y del hambre. Es ahí donde también se genera todo lo que tiene que ver con el sueño y la vigilia. Pero también el hipotálamo controla las hormonas hipofisiarias, que en el fondo son las que generan nuestras glándulas suprarrenales, y son las encargadas de controlar los latidos cardíacos, por ejemplo, o la presión arterial. ¿Y por qué es tan importante? Porque en esta área es donde se desarrollan las enfermedades psicosomáticas. Y cuando hablamos de enfermedades psicosomáticas, son las que expresan los problemas emocionales a través de síntomas físicos. Si ustedes se dan cuenta en esta lámina, ahí nombro 4 enfermedades que son hoy día súper comunes en el hombre actual. Estamos hablando de la hipertensión arterial, la gastritis, la colitis y la dermatitis. Y fíjense que estas 4 enfermedades tienen un factor en común, que es la inflamación. Luego tenemos el cíngulo. Es aquí donde se genera la flexibilidad cognitiva, las adicciones sin iniciativa. ¿Qué quiere decir esto? Son aquellas que están relacionadas al no consumo de sustancias químicas o adictivas, y que tienen que ver más con el tema conductual, como por ejemplo la ludopatía. Y por último, tenemos la amígdala. En la amígdala cerebral está la sociabilidad de las personas. Es la capacidad de poder tener conexión con otros. Aquí también se generan las respuestas al temor. Se registra el estrés postraumático, el placer, el deleite, la carga emocional negativa, la agresividad y las feromonas. Miren qué importante es la intervención que tiene el sistema límbico, cómo se relaciona con lo que recién les comentaba del proceso de la participación de este con las hormonas. Y cuando vamos avanzando podemos de esta forma ir entendiendo cuál es el rol de los aceites esenciales en el sistema límbico, cómo acciona, cómo funciona específicamente. Y la verdad que los aceites esenciales, cuando son realmente puros, pueden ingresar hasta la célula. Y esto se debe a que su naturaleza lipofílica le permite poder penetrar las estructuras de la membrana celular, ya que estas son principalmente lípidos. Entonces, cuando se utilizan a través de la aromaterapia para el control de las emociones, se estima que el tiempo promedio para poder generar un efecto de recepción a nivel cerebral se genera entre los 17 y 22 segundos, es decir, prácticamente es inmediato. Esto ocurre principalmente porque al ser partículas pequeñas
Estas tienen la capacidad de transportarse por el sistema olfativo, penetrar las estructuras cerebrales y llegar hasta el final de nuestro sistema límbico, donde se encuentra la amígdala, que es la que controla el mayor número de nuestras emociones. Una vez que los aceites esenciales ingresan a las células, estos interactúan con los componentes celulares y ejercen los efectos biológicos. Entonces, si nos damos cuenta, a través de lo que llevamos explicado, esta es la explicación hoy día real de cómo los aceites esenciales, cuando son realmente puros, pueden tener efectos que son perceptibles y son reales, porque tienen la capacidad de llegar hasta la profundidad de la célula, interactuar con nuestro cuerpo y empatizar con él como que estuvieran trabajando con una planta. Entonces, la pregunta es, ¿cómo me apoyo emocionalmente con aceites esenciales? Bueno, existen mecanismos diversos para esto. Sin embargo, la rueda de las emociones, o el modelo circular bidimensional de Plutin, como lo conoce mucha gente, es una excelente herramienta para identificar nuestro sentir. En ella, las emociones están organizadas en un círculo bidimensional que ilustra con relaciones e intensidades. Luego, nuestra emoción se distingue con un determinado color y en base a la misma rueda, nuestros aceites esenciales se han ido etiquetando para así facilitar un poco más el uso correcto. No sé si ustedes alguna vez habían visto esta rueda de las emociones y cómo está compuesta. Pero yo les voy a mostrar cómo en doTERRA la consideraron para poder facilitar el uso seguro de los aceites esenciales. Si se fijan, tenemos en estas dos ruedas, en realidad tengo tres, separados los tipos de aceites por clasificación. Los florales, los cítricos, los que son de árboles, maderas o resinas, y los que pertenecen a las hierbas. Ahora que hemos comprendido un poco cómo los aceites esenciales puros pueden ser una excelente herramienta de apoyo a nuestra salud emocional, recomendamos utilizarlos de forma segura a la hora de gestionar emociones, dada la labor profesional a lo mejor que muchos de los que están aquí presentes ejercen como el cuidado hacia la salud propia, que a veces tendemos a postergar. Lo podemos utilizar de esta forma, facilitándonos de alguna manera el poder controlar ciertas emociones que nos toca vivir a diario, dependiendo dónde trabajemos, con qué nivel de estrés trabajemos. En el caso de la gente que trabaja en el área de la salud mental, las experiencias que les transmiten los pacientes y que a veces también pueden influir en las emociones personales de cada una de las personas que atiende, y que la idea es que no se lleve esa sensación emocional también en su casa. Por tanto, ¿qué podemos hacer para facilitarnos el uso? Es ir reconociendo, por ejemplo, como aquí aparece en la rueda 1, el sentimiento. En la primera rueda yo puedo identificar mi sentimiento. Por ejemplo, si yo me siento falta de autoestima, yo busco en mi rueda dónde se ubica la falta de autoestima. Y si ustedes se fijan en la primera rueda, aparece dentro de la zona floral. Si yo me voy a la segunda rueda, aquí puedo encontrar el aceite recomendado o los aceites recomendados, que son en este caso florales. El geranio, la lavanda, el ylang-ylang, como por ejemplo, de los muchos que hay. Y luego tenemos la tercera rueda, y aquí es donde podemos encontrar la emoción que queremos generar en nosotros usando el aceite recomendado. Como lo hablábamos recién, por ejemplo, si yo tengo un problema de autoestima y la recomendación es el uso floral de aceites esenciales, lo que voy a provocar en consecuencia
en mi sentir, al usar un aceite de características florales, es, por ejemplo, generar la sensación de aumentar mi amor propio o promover la tranquilidad o regular mi intuición. Entonces, eso es lo que nos ha facilitado el poder comprender cómo se han separado los aceites esenciales según sus características, de dónde son extraídos, qué recomendaciones de uso tienen, porque químicamente tienen reacciones a nivel cerebral distintos unos a otros. Por ejemplo, como lo que estábamos conversando, las flores están relacionadas a las emociones que tienen que ver con el amor propio, el amor a otros, las desilusiones afectivas. Cuando nosotros queremos, por ejemplo, apoyar a una persona que está en una situación depresiva o que está pasando por un proceso de emociones fuertes relacionadas justamente con los afectos, la pérdida de un ser querido, la enfermedad de un hijo, una forma rápida de poder elevar la sensación de bienestar es a través de la aromaterapia de aceites cítricos, porque los aceites cítricos tienen componentes químicos que los estudios han demostrado que pueden facilitar las reacciones químicas del cuerpo que generan la sensación de alegría, de felicidad, de estabilidad. De la misma forma podemos ir utilizando cada uno de estos aceites según sus características, pero ya comprendiendo cómo poder identificar la emoción, el aceite recomendado y lo que queremos generar en nosotros. La aromaterapia no es algo nuevo, es algo que llevamos usando durante miles de años. Uno de los primeros registros que hay de aceites esenciales está en la época de los faraones. De hecho, dentro de todo el cortejo fúnebre que se logró extraer del faraón Tutankamón, venía dentro de los obsequios que él tenía aceite de incienso, aceite esencial de incienso. Y fue analizado químicamente en laboratorio con todos los años que tuvo bajo tierra, guardado en condiciones súper básicas en relación a esa época, todavía conservaba todas sus propiedades y fue fácil identificarlo. Entonces no estamos hablando de algo que está en boga porque es nuevo, porque lo estamos recién descubriendo. No, los aceites esenciales fueron la base de la medicina moderna. Lo que pasa es que, en razón a la falta de tecnología probablemente de las épocas anteriores, era más fácil poder reproducir en forma masiva la versión química de algún efecto natural de estas plantas investigadas para ser repartido a la sociedad con mayor velocidad que el hecho de tener que cultivar la tierra, encontrar el mejor sector donde se pudiera dar determinada especie que generaba un aceite esencial con características específicas. Entonces, como que fuimos dejando de lado esta ciencia natural, pero era la base de nuestra ciencia química. Hoy día está tomando fuerza, ya que hemos podido ver que parte importante de los descubrimientos que se generaron a través de esta medicina y que nos llevaron a productos químicos que en su momento solucionaron muchos problemas, también hoy día a través de la misma ciencia hemos ido descubriendo que afectaban al organismo de otra forma. Solucionaban el problema base, que era la afección propiamente tal que el cuerpo estaba viviendo, pero el uso constante de estos medicamentos en algunos casos generaba daños de otros órganos, como por ejemplo todos los excipientes que se agregan en muchos fármacos de tipo químico, con el tiempo y las investigaciones se ha descubierto que dañan órganos de filtrado, como el páncreas, el hígado, el riñón.
que son súper importantes para poder mantener la salud general del cuerpo. Entonces, cuando hablamos del uso de los aceites esenciales, no estamos hablando de una medicina nueva, no estamos hablando de algo pachamámico que está en boga porque es el tema recurrente, sino más bien de cómo estamos tratando de volver a lo natural, porque las investigaciones del último tiempo han demostrado que el uso seguro de estos productos naturales no tiene repercusión que deje secuelas en el organismo. Uno de los centros médicos más conocidos, más connotados, de mayor estudio a nivel internacional, es la Clínica Mayo. Y si ustedes revisan los programas médicos de la Clínica Mayo, dentro de la oferta que tiene, de todo lo que ofrece como clínica, tiene el programa de aromaterapia como una forma de apoyo a las personas que están a puertas de realizarse una intervención, o están a puertas de realizar un tratamiento invasivo que les genere tensión, nerviosismo, en realidad que les genere cualquier emoción que pueda ser perjudicial para el tratamiento que van a recibir en la clínica. Entonces, estamos abriendo de nuevo el campo de los aceites esenciales a la medicina natural, a la medicina tradicional, porque hoy día la medicina tradicional ha cambiado también la visión con respecto a cómo tratar las enfermedades, porque ya no nos estamos preocupando médicamente solo de sanar la enfermedad, sino que descubrir qué las provoca, de dónde nace, qué factores influyen para que estas enfermedades se desarrollen y cómo podemos apoyarlas. Y una de las variables que más se repite en todas las investigaciones de todas las enfermedades que hoy día son como generales a nivel internacional, tiene que ver con el manejo y el control de las emociones. Entonces, cuando nosotros volvemos a la página de atrás, les voy a mostrar un poquito. De nuevo, en nuestro sistema límbico, podemos ver cómo a través del bulbo olfativo el sistema límbico está conectado completamente. Y si ustedes revisan las 4 áreas que yo nombro en esta ficha, tienen relación con las emociones, con la memoria, la circulación sanguínea, el bombeo del corazón, las hormonas, tienen intervención con todo el cuerpo. Entonces, cuando logramos reconocer la importancia que tienen las emociones para nuestra salud, la medicina tradicional le da un espacio importante. Y eso hoy día parte de las grandes investigaciones que están desarrollando muchos institutos para poder tener una mejor salud mental. Entonces, cuando de repente tenemos situaciones que no nos permiten subsanar problemas emocionales de forma automática, porque, no sé, estamos sintiendo que estamos generando estrés de forma violenta en nuestro cuerpo, porque empezamos a somatizar este estrés con una dermatitis, con dolores estomacales que no sabemos explicar, pero a través de resultados médicos nos damos cuenta que tenemos una colitis o que estamos comenzando un proceso inflamatorio que nos está desarrollando una gastritis. Tenemos que darle cabida a las emociones como un factor importante a tratar para evitar de que justamente estas enfermedades que nacen de una emoción se transformen en una inflamación tan severa que nos terminen desarrollando enfermedades que sean las que nos acompañen desde un determinado tiempo en adelante, acortándonos acortándonos la vida plena, la calidad de vida. Es por esto que apoyarse en aceites esenciales, que son 100% naturales, mientras
A lo mejor logramos encontrar la hora de atención con el especialista que requeremos para tratarnos nuestra afección emocional, puede ser súper beneficioso para no darle justamente cabida a estas emociones que dañen eh, nuestro sistema en general. Entonces, cuando nosotros bajamos del menú y nos vamos a la rueda de las emociones y logramos identificar, como les decía, qué sentimiento es el que estamos teniendo, qué aceite esencial es el que, o los que nos pueden hacer el cambio de nuestra conducta emocional y lo que podemos lograr revertir, estamos facilitándonos la vida. Miren qué increíble. Y de algo tan básico que antiguamente no se consideraba, como lo son las emociones. Hoy día las estadísticas muestran que parte importante de los suicidios de los hombres adultos tienen que ver con el estrés laboral, el estrés económico. Y es porque durante mucho tiempo la expresión de las emociones, por ejemplo, para el hombre, estaba restringida. El hombre tenía como derecho a sentir dos emociones, felicidad o rabia. Yo creo que todos recuerdan en la época de los papás de nosotros, que era como la frase típica: oye, niñito, los hombres no lloran, restringiendo la posibilidad de liberar la carga emocional negativa que ese pequeño tenía en ese momento, y con el cual después crecía y se transformaba en un hombre que solamente sabía identificar dos emociones. Por tanto, cuando aprendemos a identificar nuestras emociones, nos acompañamos de productos naturales, identificamos lo que queremos generar en nuestro cambio, o sea, en nuestro cuerpo, perdón, para generar el cambio emocional, tenemos herramientas a la mano que son de fácil acceso, que son 100% naturales, que pueden ir de la mano con la medicina tradicional, perdón, y nos pueden justamente facilitar la posibilidad de no desarrollar enfermedades graves del cuerpo. Entonces, como les acabo de explicar, nuestro sistema límbico nos entrega señales súper claras para que ciertas emociones contenidas o recurrentes de carácter negativo no se transformen en el tiempo en una enfermedad psicosomática. Miren qué importante. Entonces, en conclusión, hoy podemos cambiar el rumbo de nuestras emociones negativas, que alteran nuestra salud emocional, pero ciertamente también repercuten en nuestra salud física y en nuestra salud mental. En Totero tenemos un eslogan súper lindo, que a mí me encanta porque en realidad tiene que ver justamente con el descubrimiento de los aceites esenciales como una alternativa real. Y es una gota, una persona, una comunidad a la vez. Cuando tengan la posibilidad de probar un aceite esencial puro, háganlo. Se van a dar cuenta lo magnífico que es cuando sentimos un aroma real que libera toda su química para tener un efecto a nivel cerebral, que puede ir en beneficio de nuestra salud física. Espero haber sido un aporte con respecto a esta información. Me gustaría que si las personas que están conectadas tienen alguna pregunta, alguna duda, podamos compartir experiencias. Yo la verdad que no soy una persona que tiene que ver con el área de la salud. Como les comenté en un principio, soy contadora auditor. Por tanto, yo llegué a los aceites esenciales a través de una experiencia personal con mi hijo mayor, que en su momento tenía 1 año y medio. Y fue el abrirme justamente a la posibilidad de empezar a preocuparme de la salud de mi hijo, en ese caso, de mi familia, apoyándolo con estos productos naturales, evitando que en realidad llegaran a enfermarse para no tener que caer en el químico. O, en su defecto,
más allá que de caer en el químico, sino que tratar de poder otorgarles una herramienta que fuera menos dañina que la automedicación. Porque yo con esta información que les acabo de compartir, en ningún caso quiero que sientan que estoy promoviendo el abandonar la salud y los medicamentos de laboratorio, sino que más bien poder utilizar estas herramientas naturales para apoyarnos cuando estamos a la espera de recibir una atención médica. Porque por lo general lo que se ve con mucha facilidad hoy día es la recomendación entre las personas del uso de medicamentos químicos sin la supervisión de un especialista. Y hay medicamentos que de verdad la sociedad ha ocupado como caballito de batalla sin tomar en cuenta los daños colaterales que estos pueden generar al ser usados sin la prescripción de un especialista. Uno de los que a mí me llama mucho la atención es justamente toda la gama de los antibióticos. Increíblemente es además un medicamento que es otorgado y vendido exclusivamente con prescripción médica. Y resulta que en las ferias, en los lugares de bazares populares, se encuentran a libre disposición de la comunidad. Y lo ocupan, porque hoy día me excluyo, ya que no es una herramienta que yo utilice si no está recetada por un médico. A la mamá le duele la cabeza, empezó con un poco de tos, está desarrollando moco, antibiótico. Lo mismo un niño, está generando fiebre, se siente con malestares, con todo lo que pasó en la pandemia, quieren matar el bicho, por así decirlo, de una, sin saber qué bicho es, cómo está afectando el cuerpo. El antibiótico es la solución. Y resulta que los medicamentos, dependiendo de sus características, como dice el doctor de la compañía de Oterra, que siempre nos instruye, puede ser remedio o enfermedad. Porque cuando nosotros nos excedemos en el uso de un medicamento sin la prescripción de un médico especialista, podemos dañar nuestro organismo. Y eso también tiene que ver con el control de justamente aquellas enfermedades psicosomáticas que generó el avance de la ciencia, la tecnología, la presión del medio, el desarrollo de las expertices. Hoy día la competencia para ciertas áreas o para ciertos desarrollos económicos es brutal. Y la gente controla todos los tristes medicamentos químicos que a veces ni siquiera están bien prescritos, que se los recomendaron a un amigo que tenía características similares de las afecciones que la persona estaba sufriendo. Y a modo irresponsable empiezan a adquirir medicamentos y a usarlos para tratar algo que no ha sido diagnosticado. Entonces yo los invito a poder darle una oportunidad a los aceites esenciales, volver a entregarle, más que darle, volver a entregarle el lugar que durante todos los tiempos anteriores a la tecnología actual tuvieron. Los aceites esenciales se ocuparon no solamente en la época de los egipcios, también se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial para controlar infecciones, porque llegó un momento donde estaba tan colapsado el sistema médico que quedaron desabastecidos de medicamentos. Entonces tuvieron que volver a recurrir a la medicina natural para poder sopesar todo lo que significaba el momento crítico que estaban viviendo. No sé si hay alguien que tiene alguna duda, alguna consulta, que quiera hacer alguna acotación. ¿Sí? Oye, Heidi, yo te voy a leer acá algunas de las preguntas que tengo aquí y me gustaría que vayamos como resumiendo en estas preguntas. Te las voy a hacer casi ping-pong. Dale, dale. Dice acá, por ejemplo, María José Olivares, nos pregunta, así como me suma la pregunta,
de cómo saber que son totalmente puros o 100% naturales y dónde conseguirlos de forma segura? Pregunta María José Olivares. Mira, súper buena pregunta, porque mira, hay un sinfín de aceites esenciales en el mercado nacional. Y no con esto quiero ser tajante ni que suene como que estoy solamente promoviendo los aceites de la compañía que yo uso, pero mira que es súper importante tener la claridad de que el uso de un aceite que dice ser puro puede estar certificado. Si nosotros miramos los aceites doTERRA, en su etiquetado traen un código QR, el que podemos escanear y que nos entrega toda la tipología de la composición química de este aceite, donde, por ejemplo, si este aceite dice lavanda en su etiquetado, nosotros podemos verificar a través de la tipología química que es 100% lavanda. A lo mejor alguien por ahí me puede decir, ya, pero yo no tengo comprensión química de ese lenguaje, pero ¿sabes qué? Hoy día la tecnología nos permite poder abrir plataformas que están disponibles en las redes sociales y subir esta tipología y verificarla. Entonces, quedarnos tranquilos al uso de los aceites esenciales cuando dicen que son puros. Tener alguna fuente dentro del etiquetado que pueda garantizar su grado de pureza. ¿Y por qué hago el alcance respecto a eso? Porque fíjense que en Estados Unidos, hace unos años atrás, hubo un hecho que generó una investigación que llevó a la conclusión de que un número determinado, no menor de personas de una comunidad, fallecieron por el uso de un aceite esencial, ya que este aceite esencial que se vendía en un supermercado, dentro de su etiquetado decía que era 100% puro, pero resulta que no estaba certificado por ningún laboratorio ajeno a la planta productora que validara que era realmente puro. Y este aceite estaba contaminado con un patógeno que justamente hizo, le hizo daño a una cantidad de personas que eran pacientes inmunodeprimidos. Y eso se logró a través de la investigación que se hizo post esta muerte masiva de personas, que justamente todas tenían la misma característica, eran inmunodeprimidas de distinto tipo y que habían consumido este aceite esencial. Perfecto. Oye, también pregunta acá César, si es posible que después podamos tener esa ruedita que ha ido mostrando, si le podemos mandar después este PDF que tienes tú, para poder la gente tener como la síntesis también un poco y ver por dónde puede navegar con respecto a lo que tú comentas, ¿puede ser? Por supuesto. Yo Te feliz de estoy... compartirla, de hecho me preocupé justamente de que tuviera todo el hilado para que aquellas personas que por primera vez escuchaban con respecto al uso de los aceites esenciales pudieran tener la comprensión clara de cómo usarlos. Perfecto. Oye, otra consulta acá que también es buena saberlo, porque yo he sabido de esto de que el uso es, pregunta acá, ¿los aceites esenciales se pueden usar internamente o solo externamente? ¿Y qué hay que tener en cuenta para esto? ¿Hay una diferencia entre el uso externo e interno? Mira, hay un tema súper importante cuando volvemos a lo que estábamos hablando recién, de la certificación, es la que nos permite poder utilizarlos de determinada forma. Pero no se nos olvide que cada país tiene sus propias legislaciones y para ello tenemos que tener autorizaciones sanitarias para poder volver un aceite esencial que se ocupa o se vende o se comercializa de forma aromática o tópica a interna. ¿Ya? doTERRA en Chile sí lo tiene para varios de los aceites que nosotros sabemos que se pueden ingerir. Y está en proceso de ir certificando varios otros que a nivel mundial ya tienen autorizados para el consumo interno. Si ustedes me preguntan realmente cuál es la diferencia entre el uso aromático y el uso interno de un aceite esencial 100% puro, la verdad que solamente el tiempo de reacción y absorción. ¿Por qué? Porque tal como lo comentamos recién, cuando queremos tratar una emoción, estoy sufriendo una crisis de pánico, agarro un aceite esencial, inhalo profundo y son de 17 a 22 segundos la reacción que yo quiero generar, que es controlar esa crisis. Versus, por ejemplo, si lo que yo estoy sintiendo es un dolor, porque estoy con una inflamación producto de una lesión, porque estoy con un malestar estomacal, si yo lo ingiero, se va a demorar entre 22
y 30 minutos en llegar hasta el final de todo mi organismo, o sea, hasta la célula. Y la extensión del efecto de este aceite va a durar entre 2 o 3 horas. Pero si tú analizas la forma aromática o la forma interna, ambas llegan hasta el final. Todas llegan hasta la célula. Bien, y lo otro que acá pregunta Gonzalo Torres, dice, Heidi, bueno, todo súper claro, interesante. ¿Podrías hablar a grandes rasgos de algunos aceites esenciales como la lavanda, menta, naranja, limón o mezclas como Adaptive o Balance? A ver si nos puede ayudar con eso. Y tengo una pregunta más después de esa también. Ya, dale. Bueno, con respecto a esos aceites que él nombró, por ejemplo, todos los que tienen que ver con los cítricos son los aceites que nos generan las emociones de alegría, que nos invitan emocionalmente a traer recuerdos que puedan generar la química del cuerpo, reconocerlo como momentos alegres y abocarlos al momento actual. Esa es la forma como interactúan con nosotros, porque trabajan a nivel cerebral. Tenemos dentro de doTERRA no solamente aceites que son de tipo individual, como la menta, la naranja, el limón, que además de ser súper efectivos de forma aromática para todo lo que tiene que ver con las emociones, también se pueden utilizar para muchas otras cosas, porque a diferencia de los medicamentos, los aceites esenciales son multifuncionales. Un ejemplo súper básico, la lavanda. La lavanda, si yo me la aplico en las zonas de pulso, puedo calmar situaciones de estrés. Si la ocupo de forma aromática, con inhalaciones profundas, puedo controlar una crisis de pánico. Si tomo una gota de aceite de lavanda en un poco de agua tibia, puedo aliviar alguna afección estomacal. Si, por ejemplo, tuve una exposición solar violenta y me generé esa típica quemadura de playa o me saltó aceite caliente mientras estaba cocinando, puedo calmar la irritación de la piel con aceite de lavanda, porque además de todas las propiedades que tiene, de forma aromática también es regenerativa, es antimicótica, tiene miles de propiedades. Es uno como de los aceites más multifuncionales que hay. Y también me preguntaba por algunas mezclas, Gonzalo, que son mezclas que ya tiene patentada la compañía como Adaptive, que es una mezcla de aceites esenciales entre florales y cítricos que se generó para transformarse en un apoyo, por ejemplo, para los niños con trastorno TEA, logrando que esta mezcla de aceites esenciales funcione a nivel cerebral como una burbuja que los protege y hace como que su espacio de zona de confort los acompañe, evitando que desarrollen crisis con facilidad. Bien, y la otra cosa que tengo acá, muchísimas gracias también por responder esa pregunta. ¿Algún lugar confiable donde obtenerlos? Pregunta Andrea Riquelme. ¿Dónde se pueden Mira, conseguir los aceites? vuelvo a lo que les comentaba recién. Yo hoy día trabajo prácticamente solo con doTERRA, porque en Chile son los únicos certificados en su grado de pureza. Entonces, doTERRA te invita a tratar de adquirir los aceites a través de un promotor de bienestar, que es alguien que está inscrito en la compañía, que ha ido certificándose en el uso seguro de los aceites esenciales y que te puede guiar en el uso seguro de estos, en todas las áreas, aromática, tópica o interna. Ah, perdón, y con respecto a lo mismo, busquen promotores de bienestar doTERRA para comprar aceites doTERRA. Y si no los encuentran, diríjanse a doTERRA Chile, porque hoy día doTERRA está en Chile. No compren a través de plataformas de internet, porque nos hemos dado cuenta que de repente hay pseudo promociones, nosotros sabiendo lo que vale cada uno de los aceites, que se alejan mucho de la realidad del valor de un aceite doTERRA. Y es porque son aceites que no son reales, que están adulterados, que es para nosotros súper fácil de identificarlos justamente por todas las características que tienen las etiquetas de nuestros aceites.
Bien, eso es muy bueno aclararlo también, porque en el fondo uno está confiando y de repente se puede pasar este tipo de manipulación o cosas así. Ahí están colocando, mira, un link de cómo llegar a conseguir los aceites directo del fabricante, como quien dice. Claro. Oye, Bueno, o en su defecto, como siempre digo, yo ¿mm? feliz de enseñarle a quien quiera cómo usarlos, cómo adquirirlos, cómo sacarle el máximo provecho. De hecho, yo Claro, tengo una tremenda claro. organización con la que también, en base de que hoy día tenemos solamente en doTERRA, o sea, no solamente, muchos aceites, pocos productos de doTERRA que existen, porque estamos todavía con todo el tema de las resoluciones sanitarias. Hemos creado un sinfín de subproductos nosotros mismos para ir reemplazando química del hogar y bajando la carga tóxica. Bien, perfecto. Oye, bueno, mientras tanto, les dejo, en estos momentos estoy dejando nuevamente eh, el link de asistencia para que puedan registrarse los que están acá y también consultarte si los aceites que se consumen en cápsulas también tienen un impacto en el bienestar emocional como la aromaterapia, pregunta una persona aquí. Mira, súper buena pregunta, porque a veces me dicen, ya, pero si yo me los voy a tomar y no los voy a oler, ¿cuál va a ser el efecto? Yo siempre digo, no se les olvide que el aceite esencial, cuando es realmente puro, llega hasta la célula. ¿Cómo funciona? Las células tienen una capacidad delimitada dentro de su organismo. Si estamos, por ejemplo, enfermos o estamos deprimidos, la célula probablemente se haya contraído y permita que penetre el aceite esencial hasta que tome su volumen máximo. ¿Por qué hago este alcance? Primero que todo, porque a veces la gente dice, me siento tan mal que lo recomendado es 1 o 2 gotas. No, 5. El aceite va a entrar hasta la célula. Por tanto, todo lo que no pueda entrar en la célula, el cuerpo lo va a eliminar a través de la orina. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros hemos aprendido con el uso seguro de los aceites esenciales es que menos es más. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a absorber lo que necesita para tratar la afección que está sufriendo y que la va a identificar el cuerpo, porque es a nivel celular, si lo utilizo de forma aromática, de forma interna o de forma tópica. Pero si yo me excedo, voy a botar aceite, porque el cuerpo los va a eliminar, porque la célula no va a poder recibir más de lo que su volumen le permite. Bien, creo que no tengo más preguntas. Igualmente hay muchos comentarios. Me gustaría que pudiesen ustedes también expresar, los participantes que están aquí, qué les pareció también esta exposición que tuvimos aparte de Heidi, eh, respecto a esto que nos pudo ilustrar, ¿no es cierto?, a través de este espacio y también muy agradecidos porque puedas expresar esto que tú sabes y también el aporte, porque creo que toda expresión también es un gran aporte para algo que hoy día necesitamos mucho, que es la salud mental, conectarnos con nosotros y qué podemos hacer para estar bien también, que es muy necesario, ¿me entendés? Es muy necesario. Sabemos que vivimos en un mundo muy movilizado, con muchas presiones, con estrés y con cosas, pero sin querer vamos disminuyendo lo positivo que nos rodea también, el tener un trabajo, el tener una familia, probablemente tener hijos sanos, no sé, cosas que por ahí las vamos dejando de lado y las disminuimos sin darnos cuenta, pero creo que esto es un gran acompañamiento porque nos conecta con nosotros, así que te agradezco muchísimo por estar acá con nosotros, Heidi. Y a ver, voy a leer acá algunas cosas que te dicen, excelente seminario. Bueno, hay varias cosas ahí en realidad. Muy útil también esto. Y también te agradezco, que eso es lo que quería decir, de que nos puedes compartir este PDF que tenés aquí para las personas acá. Se lo vamos a mandar a todos, para que todos lo vean. Bueno, Sí, ningún problema. Mira, aquí dentro de lo que estaba mirando los comentarios, hay sí. varias chicas que son promotoras de bienestar de doTERRA. Ah, Me buena. parece fantástico porque de verdad sacarnos un poco la química para solucionar todas las cosas nos va a cambiar la vida. Y no solamente a nosotros, también a nuestro entorno. Tal como decías tú, qué importante es darse cuenta cómo las emociones no solamente nos afectan a nosotros, sino que también afectan a nuestro entorno. Cuando andamos estresados, maltratamos también a nuestro entorno, no solamente a nosotros mismos.
Entonces, poder apoyarnos con medicina natural, de verdad que nos va a hacer bien a nosotros y a nuestro entorno. Los aceites esenciales, cuando son realmente puros, se pueden utilizar desde bebés hasta adultos mayores. Nosotros tenemos tablas de dilución recomendadas, justamente en base a lo que acabamos de conversar. No excederse en el uso, porque más es menos. Claro, claro que sí. Oye, una cosa muy importante, y ya con esto voy cerrando. ¿Tú tienes Instagram? ¿Te puede seguir la gente? ¿Algún contacto? ¿Algo que tú quieras dejar acá para Por que supuesto, se los voy a puedas tener compartir más ahora fans mismo. aquí y sigas ahí ayudando a todos? ¿Ah? Porque aquí veo que Yo, dicen muy clarito, mira, te mandan saludos desde Castro, otra chica dice acá, muy bueno en todo caso, muchas gracias por la información, yo nunca había visto el aromaterapia como una ciencia, solo pensé que era pachamámico, y en realidad, claro, con lo que tú fundamentas acá, es bueno mirarlo también desde el otro lado y desde el lado positivo. Deja tus datos o cuéntanos, ahí está, ahí se los compartí. Está Jaín La Magia de la Naturaleza, donde tengo en mi Instagram y hablo ya, solamente de aceites esenciales, y Heidi ABB, que es mi Instagram personal, donde también comparto todas las experiencias, porque en el fondo es lo que yo les decía. Yo no soy experta en el área de la salud. Me he preocupado, sí, de ir verificando cada información que se nos entrega con el estudio asociado. Y por eso que cuando comparto el uso seguro, de verdad lo estoy haciendo no solamente desde la conciencia de la información transmitida por la empresa, sino que porque además yo me he ido a la fuente principal y he verificado que la fuente existe. Entonces, perfecto. es una súper herramienta que tenemos que volver a traer al uso cotidiano, porque nos va a cambiar la vida, chiquillos. Usen aceites esenciales para calmar sus emociones. Las emociones son, aunque no lo crean, el principal detonante de enfermedades crónicas. Es el principal detonante que antiguamente no se consideraba en la balanza, que generó enfermedades que en su momento no fueron reconocidas como tal y terminaron provocando daños súper violentos en la población en general. Uno de los ejemplos más cotidianos hace 40 años atrás era que mucha gente, sin saber que a raíz del estrés, de la presión, de la frustración, desarrollaba úlceras gástricas. Y médicamente las Claro, úlceras gástricas antiguamente se trataban con una cirugía que las cauterizaba. claro, Pero con los estudios y el avance de la ciencia se dieron cuenta que las úlceras gástricas comenzaban con una inflamación que era producto de estas emociones, y que además le daban cabida a que un bicho maldito que tenemos todos en el cuerpo, que se llama Helicobacter pylori, más conocido como la cándida, que es capaz de vivir en el ácido de los jugos gástricos, ocupara estas laceraciones internas que se generaban producto de estas emociones para desarrollarse ahí y hacer daño en nuestro organismo. justamente. Oye, entonces, vamos a sintetizar. Número uno, le podemos enviar a todos los inscritos el PDF, ¿verdad? Sin ningún problema. Sin ningún problema. Bueno, porque ahí Andrea pregunta, dice, Andrea, por favor, dice, por favor envíe la presentación. Así que Andrea y todos los demás van a recibir un correo electrónico de parte del Grupo Palermo con el PDF y el contacto también, el Instagram de Heidi, para que ustedes puedan preguntarle cosas, para que la puedan seguir. En una de esas por ahí tiene alguna oferta buena y la aprovechan, qué sé yo, no sé. De repente uno es bueno tener ese contacto y además también aprender y retroalimentarse de esto que es muy interesante. Así que Por yo por mi, supuesto. bueno, yo por Oye, mi parte, sí, dime, dime. y esto, ojo, por favor, da lo mismo si pertenecen a otro equipo de aceites esenciales de doTERRA. Una de las cosas que yo siempre promuevo es la salud, no la competencia, así que yo no tengo ningún problema con compartir la información y los conocimientos. Bueno, eso es bueno. Bueno, oye, estamos listos entonces. Voy a poner entonces aquí pausar y agradecer.